Muy buenos días a nuestra amable audiencia, maestras, maestros, padres de familia, estudiantes de Bogotá, Cundinamarca, de todo el país y de todos los lugares del mundo donde nos escuchan. Hemos titulado nuestra nota editorial La valiente huelga de los pilotos de Avianca, una legítima batalla de trabajadores defendiendo sus derechos civiles y laborales frente a la desmesurada avaricia y egoísmo de quienes poseen sus enormes fortunas gracias al trabajo honrado de sus trabajadores. Por supuesto que lo que vamos a expresar no concuerda con lo que viene expresando rabiosamente y con una violencia desmesurada ante los medios de comunicación el señor Germán Efromovich, quien además de ser el mayor accionista de Avianca es también, entre otras, dueño de una flotilla de camiones, de una cadena de hoteles, de una empresa de taxis, de un conglomerado industrial que realiza exploración de petróleo en Colombia, Ecuador y Brasil. Es accionista en las aerolíneas de varios países de América Latina. A propósito, fue demandado ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por accionistas de Avianca en El Salvador. Los está tumbando en la repartición de las utilidades de la empresa. Es acaparador de tierras y aguas. Y se ha beneficiado con el paramilitarismo tras la compra de la hacienda La Gloria en el sur del Cesar, territorio del que fueron expulsados 600 campesinos víctimas del terror infundido por grupos criminales denominados de autodefensa, hechos que se conocían públicamente cuando el señor Efromovich compró la hacienda. Posteriormente estas tierras fueron declaradas como baldíos para el resarcimiento a los campesinos, sus verdaderos dueños, con el descontento de este avariento millonario que decide por este motivo demandar al Estado colombiano. Lo que vamos a expresar es el punto de vista de los trabajadores, de quienes producimos con el sudor de nuestra frente y con nuestra actividad la riqueza del país y de los empresarios. Y a eso llamamos a la población en general, a la gente de bien, a no dejarse manipular por lo que tendenciosamente presentan los medios de comunicación cuyos propietarios, los empresarios, utilizan para defender sus intereses particulares que en la mayoría de los casos pasan por encima de los intereses generales de la ciudadanía. Crean opinión pública a su favor, manipulan ideológicamente a su audiencia y teleaudiencia, tal como lo hacen, por ejemplo, en Bogotá los empresarios socios del alcalde Enrique Peñalosa. Y terminamos los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los desempleados, respaldando a quienes son responsables de tanta corrupción, injusticia, pobreza y desempleo. Terminamos defendiendo lo indefendible y lo que es peor, terminamos atacando a nuestros hermanos, en este caso a quienes como nosotros nos ganamos la vida con nuestro trabajo, a quienes dependemos de nuestros salarios y no de explotar a nadie. Terminamos poniéndonos del lado de los corruptos y de los explotadores. La huelga de los pilotos de Avianca es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores. No importa si ganamos mucho o poco. El problema está en que la mezquindad de algunos empresarios y del Estado es la responsable de que la mayoría de los colombianos devenguemos unos salarios de miseria comparados con los salarios de los pilotos. Y no nos los hagan ver a ellos los pilotos como unos privilegiados. Tampoco se le informa a la opinión pública que en el 2003 los pilotos de Avianca voluntariamente se desprendieron de varios de sus derechos logrados en su convención colectiva para salvar a la empresa al borde de la quiebra. Tampoco se le informa a la opinión pública que Avianca cobra los pasajes al mismo costo que cualquier otra empresa nacional o internacional aérea. Sin embargo, los salarios de los pilotos de Avianca son los más bajos comparados con lo que ganan los pilotos de otras aerolíneas extranjeras. Como tampoco se habla de la sobrecarga laboral a que están siendo sometidos, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. El señor Germán Efromovich es quien tiene en crisis el transporte aéreo al negarse a negociar civilizadamente con la legítima organización de los pilotos, su organización sindical. Un flaco favor le hace el gobierno a la democracia, a la paz estable y al Estado social de derecho al ponerse al lado del avariento empresario, cuando su papel, el papel del Estado, es el de servir de mediador. ¿Debería el Estado, eso sí, obligar al empresario a respetar las libertades sindicales como lo establece la normatividad y los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT?
Rechazamos desde aquí la política antisindical y la persecución de la empresa Avianca en contra de los pilotos. Rechazamos el papel del gobierno nacional al lado de estos mezquinos empresarios y en contra de los trabajadores, los pilotos. Y por tanto, rechazamos el tribunal de arbitramiento propuesto por el gobierno y respaldamos la justa huelga de los pilotos de Avianca. Les habló Néstor Raúl Ramírez Moreno, integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUP, subdirectiva Bogotá, Cundinamarca. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno.